sea el primero en abrir esta mesa para después pues pasar a un espacio, no diría yo de preguntas y respuestas, esos formatos a veces se me hace muy cansado, sino que hacemos una charla, vayan escuchando, vayan preparando preguntas, comentarios que ustedes tengan, ¿no? Aunque no sean aficionadas del Atlante, van a ver que es bien interesante esta historia. Pues antes que nada, buenos días. En verdad es un placer para mí estar en este recinto. Yo tuve la oportunidad de ingresar a lo que era periodismo, pero en Acatlán. Desafortunadamente, por tonto, no acudí a ese pase automático en aquel entonces. Y ahora, no tanto que me arrepienta, pero digo, tuve una formación en la Universidad Salesiana de Coroza, pero me hubiera gustado más aprender más del periodismo como se hace en la Meca, lo que es en la UNAM, ¿no? Que es en verdad que donde yo siento que se hacen periodistas a granel, pero no solamente en cantidad, sino en calidad. Y eso es a lo que yo creo que debemos abogar todos estamos aquí al frente con ustedes. Tal vez podamos externarles un punto de vista. Ahorita estamos presentando un libro, pero ese libro debe traducirse en experiencias para ustedes, cómo hacerle para poder reportear, cómo poder investigar a fondo, qué se debe, no se debe dejar nada, así que a la duda, ¿no? El lector o aquel que los escucha, ustedes tienen un compromiso muy enorme, lo van a tener. Ojalá que ya estén en algunos medios, hoy ya existen blogs, existen programas en internet, en radio, en múltiples, que ya pueden ustedes externar sus puntos de vista, ojalá que lo hagan de esa forma responsable, ¿no? En cualquier ámbito político, económico, social, espectáculos, lo que sea, pero dedíquense al 100%, dedíquenle tiempo y en verdad, eso es, y lean mucho porque en verdad que esa es la base. La redacción, la ortografía se aprende leyendo y también redactando, pero ante todo leyendo. En verdad que ese sería mi único consejo antes de iniciar con mi exposición. Y dice que cuando se combina la pasión por un equipo como lo es el Atlante, la entrega por descubrir a fondo la historia de una institución como la Potril y el hambre de reportería incansable para dar a conocer anécdotas del equipo del pueblo, surge un libro como Entrevera Azulgrana de mi gran compañero y amigo Víctor Miguel Villanueva. Tengo el placer de conocer a Víctor, maestro en ciencias antropológicas y catedrático en periodismo desde el año de 1994, en la labor de reporteros de radio, y nuestro andar por distintos medios de comunicación nos ha vuelto a encontrar en varios pasajes, por lo que tengo plena seguridad de que su compendio de las mejores historias del cuadro atlantista fue hecho con el alma, pero ante todo y sobre todo a conciencia. Entrevera Azulgrana fue redactado de una manera ligera y entendible, por lo que su lectura es amena en todos los sentidos y hace que al final, si uno no se hace seguidor del Atlante, en verdad se acerca mucho, pues Víctor Miguel imprimió parte de su corazón potril en cada línea y transmite su amor por estos colores a la perfección a los lectores. Entrevera Azulgrana merece todo nuestro respeto, pues fue realizado no de un día a otro, sino que se llevó años de esfuerzo, de largas charlas con aquellos libros gigantes de la hemeroteca y cafés interminables con una computadora, pero ante todo con el respaldo de una familia y múltiples amigos que siempre alentaron a Víctor Miguel a no cejar en su empeño y en su esfuerzo. Y aquí, en nuestras manos, está el producto de este compendio también de sudor y lágrimas de Villanueva y compañía, y todo para que conozcamos más a fondo estos pequeños grandes pasajes del Atlante. Yo ya lo he felicitado muchas veces por el otro hijo de Víctor Miguel, llamado Entrevera Azulgrana, y no tengo más que ponerme de pie y aplaudir en verdad, incansablemente, el trabajo de mi compañero, amigo y hermano, a quien Dios y el destino me dieron la oportunidad de conocer. Gracias. Gracias, un enorme placer, un privilegio, un honor y muchas cosas más podría decir para describir lo que siento de estar aquí, que Víctor me haya llamado para acompañarle, ya lo he estado haciendo también en otros escenarios, con la gente del Atlante, también en algunos desayunos y
recurrente, toda la afición precisamente de este, la verdad, gran equipo que lamentablemente hoy vive situaciones difíciles, complicadas, que no tienen mucho que ver con la cuestión cancha, ¿no? Pero bueno, primero eso, compartir con ustedes esta experiencia, esta obra personal, más que otra cosa, de parte de Víctor Miguel, porque es cierto que para escribir un libro, para estudiar comunicación, para generar este tipo de obras, pues sí hay que poner atención, por supuesto, a las reglas, ¿no? A lo que decía ya Carlos, a la ortografía, a la redacción, a la sintaxis, a todo lo que uno tiene que poner de alguna forma mucha atención para escribir bien, de alguna forma, ¿no? Para transmitir bien. Pero yo creo que lo más importante cuando se realiza, se escribe un libro, sobre todo este libro, y conociendo bien a Víctor, es qué vas a transmitir, ¿no? ¿Qué vas a compartir con la gente que lo va a leer? ¿Qué vas a hacer que ellos sientan y que tú mismo sentiste, ¿no? Al momento de ir recopilando las historias, muchas son vivencias, muchas evidentemente está Canoso, pero no está veterano, buen Vic. Entonces muchas hay que estudiarlas, ¿no? Hay que ver por qué surgieron las historias que aquí están plasmadas, y todo es parte de una pasión, todo es parte de un deseo de que las experiencias, de que las vivencias, de que los sentimientos de alguna manera florezcan, ¿no? En esta obra, en este libro. Y yo los invito, si les gusta el fútbol, qué bueno, si no les gusta, no importa, porque es también la manera de escribir sobre algo que le apasiona a Víctor, lo que está plasmado en este libro, ¿no? La manera de compartir lo que él vivió, apoyando a un equipo, sufriendo con él, gozando, viendo lo que a mí me sucedió también como jugador, de alguna forma primero, y también ya siendo parte de los medios, ¿no? Creo que eso es lo más importante en esta obra, en este libro, que ustedes de alguna forma lo busquen, lo lean y se den cuenta no solamente de las historias de fútbol, a lo mejor a muchas cosas ni les van a interesar en relación al fútbol, pero sí en la manera en la que él transmite y comparte todo eso que él ha sentido a lo largo de su vida, de su carrera. Una carrera además, por cierto, de mucha inquietud, porque primero no coincidimos en trabajo profesional, yo jugando y ya trabajando en medios, pero después sí tuvimos la suerte, yo afortunadamente, de conocerlo en MBS Multivisión, los primeros años míos también de carrera, y aprendí muchísimo de él, no solamente por cómo es como persona, por cómo es como amigo, sino por cómo es como profesional, ¿no? Con él no era solamente el trabajo y la familia, sino prepararse, sino insistir en saber más acerca de muchas cuestiones de la vida, no solamente el trabajo, era tratar de investigar con esa gran inquietud, con esa pues siempre ganas de estudiar más, de conocer más, y eso siempre me sorprendió en la relación que tuve con él, ¿no? Y eso también los invito a que lo lleven a cabo en la carrera, porque se termina la escuela, se termina el aula, y pareciera que ya uno sabe todo, apenas va uno a empezar a aprender, ¿no? Lo que es la realidad en el trabajo, lo que es la realidad en la vida, y además, aunque nadie les exija que tienen que conocer más, que tienen que tomar un curso, que agregarle algo más a su currículum, ustedes háganlo por sí mismos, porque les va a abrir un panorama impresionante como a Víctor se lo abrió para escribir todo esto. Felicidades, Miguel. Gracias. Buenos días, muchas gracias a Laila Sánchez Curi, que fue mi compañera. Efectivamente aquí estudiamos en esta facultad. Excelentes maestros tuvimos, algunos todavía siguen dando clase, como es el caso de la profesora Carmen Avilés, que fue mi maestra de géneros periodísticos, a la cual eternamente estaré agradecido, y a algunos otros más que estuvieron aquí, que me enseñaron a ejercer este oficio que es el periodismo. También muy emocionado por lo mismo, por estar en mi facultad, por estar en la que considero mi casa. En esta misma sala hice mi examen profesional, entonces son muchas emociones. Es presentar un libro de mi autoría, que si ustedes me hubieran dicho algún día vas a regresar a la facultad a presentar un libro, no lo hubiera imaginado. También muy agradecido con la presencia de Carlos Raúl Martínez, que como él lo decía, nos conocemos desde 1994, reporteando en América, en Cruz Azul, en Pumas. Fuimos pioneros en internet cuando apareció el internet en un sitio que se llamaba efectivamente así, sitio.com.
Era toda una aventura porque no conocíamos el internet, era algo nuevo para nosotros. Y bueno, René Sánchez pues es portero del Atlante, entonces lleva ventaja porque lo tengo que apreciar más porque defendió la portería de mi equipo. De hecho, varios viernes me tocó verlo atajando en la portería del Atlante, y después sí, coincidimos en el 2004, bueno, habíamos coincidido también en entrenamientos, pero en el 2004 estuvimos en la misma redacción, él como jefe de información, uno de los mejores jefes de información que yo tuve, siempre se lo he dicho, no se le iba ninguna nota, todo sabía, René sabía hasta qué desayunaban los jugadores, dónde iban a estar, cómo íbamos a entrar, todo sabía, y como debe ser un jefe de información. Y ahí compartimos, yo trabajaba como jefe de redacción, tenía que checar los contenidos que salían al aire, y también me daba tiempo para hacer periodismo de investigación, porque siempre me ha gustado. Entrevero Azulgrana nació porque yo estaba haciendo mi maestría y tenía que hacer una revisión en la hemeroteca, aquí a unos metros de esta facultad, y al revisar los periódicos de los años 20, de los años 30, aparecían las historias del Atlante. Entonces, por un lado era mi pasión por este equipo y por otro era el gusano de periodista, ¿no? El gusanito de periodista. No puedes dejar que se vayan esas historias, que se pierdan. Y entonces decidí hacer un blog y ahí contar las historias de este equipo, que tiene una historia muy interesante, que en efecto hace 5 años está hundido en una mediocridad que nos duele a todos. Quizás se va a quedar mucho tiempo ahí. Y a la pregunta de por qué escribir un libro del Atlante, que me decía Laila, pues es precisamente eso. Contarle a las nuevas generaciones que existió un equipo que era capaz de provocar que estadios se llenaran, que era capaz de provocar que los bomberos tuvieran que echar gases lacrimógenos y manguerazos de agua para quitar a la gente porque ya no cabían en el estadio y seguían entrando. Y eso a lo mejor a las nuevas generaciones dicen, no, está loco, ¿no? ¿De dónde sacó eso? El Atlante no hay ni quien lo vea, son 4, ¿no? Ahorita en la mesa vemos más atlantistas que en las gradas en Cancún, ¿no? Entonces, pues esa fue la idea, era exorcizar esta historia reciente y contarle a la gente que había un equipo que fue llamado la Planadora Morena, porque una temporada metió 120 goles en 30 partidos, y ese récord o esa marca me parece que nunca la va a superar nadie, menos ahora que hay torneos cortos, que son 17 jornadas. Haber metido 120 goles en 30 partidos es una locura. Lo curioso en la historia del Atlante es que no fue campeón ese año. Pese a que metió 120 goles, no fue campeón. Fue campeón hasta el otro año. Nos cabe a los atlantistas el orgullo de que el primer jugador que tocó un balón en Copa del Mundo fue un atlantista. El primer partido fue en México frente a Francia, y México ganó el volado para hacer el saque, y Dionisio el Nicho Mejía tocó el balón y fue el primer jugador en tocar un balón en Copa del Mundo, y jugaba en el Atlante. El primer gol de México en Juegos Olímpicos en 1928 en Ámsterdam lo metió un atlantista, Juan Carreño. El primer gol de México en Copa del Mundo lo anotó un atlantista, Juan Carreño, el mismo. De hecho, su hija estudió aquí y su tesis es sobre su abuelo, su nieta, y su tesis es sobre su abuelo, el Trompo Carreño, una figura indiscutible no solamente del fútbol del Atlante, sino del fútbol mexicano. Uno de los primeros jugadores emblemáticos de este equipo. Entonces tenía una historia muy rica y por eso la conté, por eso la quise contar. Después no la podía contar de cualquier forma, entonces como licenciado en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mi obligación era usar fuentes, no contarlo al estilo de blog como ensayo. De hecho, la única historia que ustedes van a encontrar en el libro es el único texto íntimo, es cuando murió José Luis González, Calacados, porque también el Atlante se distingue por los apodos. Un alumno de la licenciatura, José Ramón Fernández, es su sobrino, y me dijo un día, me dijo, profe, se murió el Calacados. Y entonces yo llegué a mi casa y no pude hacer otra cosa porque el instinto periodista nos acompaña siempre y no tenemos horarios. Entonces yo llegué a mi casa y me puse a escribir un texto para despedir a José Luis González, al cual sí había visto. Sí, me emocioné con él en las gradas. Cuando cumplieron los 90 años del Atlante, René me llevó ahí a
a la revelación de la placa, te acordarás, eran los 90 años, y ahí estaba José Luis González, y yo estaba realmente emocionado por saludarlo y hablar con él. Pero mi obligación como periodista era no contar así desde ese punto, sino hacer periodismo de investigación, y entonces tenía que cruzar las fuentes. Y empecé, en vez de pedir los periódicos para mi maestría, empecé a pedir periódicos deportivos para escribir las historias de Entrevero. Y así fue dándose, de pronto se juntó mucho material, y Enrique Ballesteros, que es el que hace el prólogo, un magnífico prólogo, también trabajó con René y conmigo en Multivisión. Él hizo el prólogo y él fue el que me convenció de que lo juntáramos e hiciéramos un libro. Él fue el que me dijo en mayo, es este libro reciente, en mayo de este año nos juntamos y me dijo: vamos a hacer un libro porque la gente merece conocer la historia del Atlante, y tú la estás escribiendo en un blog, y en un blog merece pasar de ahí a un libro. Entonces los pasajes que ustedes van a encontrar, o si leen el libro, es un ejercicio de periodismo de investigación netamente. Tenemos un dato, tenemos una historia, ahora hay que comprobarla. Hay una historia que quiero hacer un énfasis importante, porque mi padre, siendo necaxista, siempre me echaba en cara que el Necaxa le ganó una final al Atlante 9-0. Y me decía: Ignacio Rubalcaba les metió 7 goles ese día y les llamó el 7 Rubalcaba. Y salieron a hombros los necaxistas. Y hay una foto donde está el Necaxa en el Parque Necaxa, precisamente, donde hoy está Parque Delta, ahí era el Parque Necaxa, y dice el letrero electrónico, dice Necaxa 9, Atlante 0. Entonces